Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar con el módulo de endocrino y con probablemente la patología más importante que es diabetes mellitus. Entraremos un poco en la fisiopatogenia, luego cómo hacer el diagnóstico y luego subiré una clase de complicaciones. Aquí hablaremos un poco de complicaciones crónicas y luego subiremos unas clases de complicaciones agudas que sin duda son importantes de conocer. Básicamente vamos a hablar del páncreas y cuando hablamos del páncreas vamos a hablar de el páncreas endocrino, ¿sí? O sea, de la fisiopatología del páncreas endocrino. Bueno, para que ustedes entiendan, el páncreas endocrino lo que va a mantener o lo que va a hacer es mantener la glucosa plasmática en valores normales. Para eso, para tener la glucosa en valores normales, recuerden que la glucosa actúa a nivel del sistema nervioso central, también actúa a nivel del tejido adiposo, actúa a nivel muscular y actúa a nivel hepático. Pero a su vez, también el hígado tiene que ver con el mantenimiento de la glucosa, el músculo tiene que ver con el mantenimiento de la glucosa y el tejido adiposo también, y el tracto intestinal a través de la absorción también tiene que ver con el nivel de glucosa plasmático. El único que utiliza glucosa y no maneja el nivel de glucemia es el sistema nervioso central, pero todos los otros músculos junto con el páncreas lo que hacen es mantener un nivel de glucosa normal o entre los rangos normales. Básicamente la regulación de la glucemia se va a deber a hormonas que son hiperglucemiantes, como es el glucagón, como es la hormona de crecimiento, como es la adrenalina, como es los glucocorticoides, y por otro lado la hormona hipoglucemiante, que es la insulina, que es la que libera las células betas del páncreas, ¿no es cierto? Entonces, entre lo hiperglucemiante, las hormonas hiperglucemiantes y las hormonas hipoglucemiantes, existe este nivel de glucagón que es hiperglucemiante más insulina. El glucagón estimula, digamos, la insulina inhibe el glucagón y así viceversa, y existe la somatostatina que también regula a través de estas hormonas el nivel de glucemia en sangre, ¿no? Todo esto es lo que hace que fisiopatogénicamente, de acuerdo al tipo de diabetes que tengamos, o sobreinsulina y hay una insulinoresistencia que va a ser la diabetes tipo 2, o falta insulina y por ende no puede manejar los niveles de glucemia como pasa en el diabético tipo 1. Bueno, la hiperglucemia, cuando hay glucemia alta en sangre, lo que hace es estimular las células betas del páncreas y entonces se libera la insulina. Y así vuelve la glucemia a sus valores normales. Así también la hiperglucemia inhibe las células alfa del páncreas, por lo tanto disminuye el glucagón, con lo cual ayuda a normalizar mucho más. Hay un aumento, cuando hay hiperglucemia hay aumento de insulina y disminución del glucagón. En sentido inverso, cuando hay hipoglucemia, lo que sucede es exactamente lo contrario. Hay una estimulación de las células alfa con aumento del glucagón y una disminución y una, digamos, inhibición de las células beta y disminución de la insulina. Y todo esto es lo que nos lleva a una normoglucemia, que es en definitiva el objetivo el objetivo del organismo a través del páncreas y los diferentes órganos. Lo que sabemos hace mucho tiempo es que no solamente el valor de insulina o el valor de las hormonas hiperglucemiantes son importantes, sino cómo va a actuar esa insulina a nivel periférico, porque ese 70-80% de diabetes tipo 2 se debe a insulinoresistencia, que esa insulina no se utiliza bien a nivel periférico y lo que falla son estos transportadores que son los GLUTs, que existen el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5,
cada uno distribuido en su tejido y cada uno con características que deben conocer, y las alteraciones del GLUT, incluso hoy hay fármacos que actúan sobre los GLUT de acuerdo a la fisiopatogenia o de acuerdo al tipo de diabetes que existe. La acción de la insulina, bueno, este es un gráfico como para que vean lo que hace la insulina básicamente, cómo la insulina se mete en el citoplasma, se mete en el núcleo, ¿sí? Y lo que hace es liberar a través de los músculos y tratar de mantener la normoglucemia que hablamos, ¿sí? Esto básicamente. Pero a mí me parece muy importante la diapositiva que sigue, en donde hace un resumen de la insulina, de los efectos de la insulina, porque la insulina por un lado produce glucogénesis, síntesis proteica y lipogénesis a nivel del hígado. A nivel del músculo produce glucogénesis, o sea, puede producir glucosa, síntesis proteica y oxidación de la glucosa, y lipogénesis. Pero también la insulina, en su efecto, en su inhibición, también puede inhibir la glucogenólisis, que es la destrucción de la glucosa, la gluconeogénesis, la cetogénesis y la urogénesis. A nivel del músculo, la glucogenólisis y la proteólisis, ¿sí? Por eso el diabético, cuando no está bien controlado, empieza a disminuir su masa muscular, y también la lipólisis, ¿no? Y por eso también, cuando hay mucha insulina, diabético tipo 2, fíjense acá, en la lipogénesis se pone gordito. Claro, esa insulina, esa hipersecreción de insulina y el aumento de insulina en sangre, esa insulinemia alta, hace que el paciente no pueda bajar de peso tampoco, ¿no? Entonces, esto es un poco para que entiendan después la clínica y la sintomatología de la diabetes. Nada, la diabetes realmente la diabetes tipo 1 no es tan frecuente, 1 cada 100.000 habitantes, ¿sí? De diabetes tipo 1, dependerá de dónde, y básicamente, desde el punto de vista de la fisiopatología, o hay un defecto en la secreción del páncreas de insulina, ¿sí? O hay un defecto en la acción periférica de la insulina, ¿sí? Estas son las dos cosas que pueden suceder. Eso lleva a una hiperglucemia, y no es solamente el problema la hiperglucemia, sino que es la alteración del metabolismo de lípidos, la alteración del metabolismo protésico. O sea, realmente la diabetes mellitus es una enfermedad endocrina, por definición sistémica, en donde hay alteración de muchos sistemas, de muchos sistemas y de mucho metabolismo, ¿no? Mucha alteración metabólica. Una de las principales características de la diabetes es que es crónica, que tiene su base genética, que tiene un déficit absoluto o relativo de insulina, que tiene un aumento de glucagón, que lleva alteración de los metabolismos de hidratos de carbono, que hay hiperglucemia, por lo tanto hay glucosuria y una tendencia a la ateroesclerosis, que hace muy importante las complicaciones crónicas que a veces pueden ser invalidantes en los pacientes diabéticos. La clasificación de la diabetes va a ser de acuerdo si es una diabetes primaria por un defecto genético en la función de las células betas de Langerhans del páncreas, y ahí será una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 de acuerdo al déficit absoluto o relativo de insulina. Pero también la diabetes puede ser secundaria a la destrucción pancreática, a una infección, a una adrenocorticopatía, a fármacos, a otros trastornos genéticos, o lo que se conoce como diabetes mellitus gestacional, que es lo que produce, ¿no? O sea, obviamente que la más conocida es la diabetes primaria, pero bueno, también existe la diabetes secundaria, y es la forma correcta de clasificación. La etiología de la diabetes tipo 1, la verdad que no se conoce la etiología exacta. Se sabe que hay alguna asociación autoinmunitaria, que es de instalación lenta y que tiene bajos o nulos niveles de insulina, ¿no? De ahí el tratamiento con insulina. La diabetes tipo 2, en cambio, tiene una base genética, hay aumento de insulina, está asociado a la obesidad, ¿sí? Al síndrome metabólico o síndrome X, y el posible efecto es de receptores a nivel periférico. Recuerden, acá sobra la insulina, hay mucha insulina en sangre,
pero esa insulina no se utiliza a nivel periférico, por lo tanto la glucosa no entra en los tejidos periféricos y se acumula en el torrente sanguíneo, conllevando a una glucosuria y al daño renal y a la aterosclerosis y bueno, a todo lo que ustedes conocen como las complicaciones. Básicamente las características epidemiológicas hay que saberlas diferenciar de una diabetes tipo 1 y de una diabetes tipo 2, la edad, jóvenes, niños para el tipo 1, más de 40 años o más en la tipo 2, ambos sexos en la tipo 1, predominio femenino en la tipo 2, pero es indistinto, el comienzo de la tipo 1 es brusco porque falta insulina y generalmente comienzan con una complicación. El comienzo de la tipo 2 es insidioso, un gordito, una gordita, ¿sí? Que hace poco ejercicio y que se mide una glucemia generalmente en sangre y sale, lo cual no quiere decir que no tenga una complicación o muchas veces, lamentablemente, llegamos a diagnosticar la diabetes con las complicaciones crónicas. Bueno, insulina endógena como dijimos, tipo 1 no hay, tipo 2 hay mucha, hay una hiperinsulinemia y una resistencia periférica de esa insulina. El tratamiento de la tipo 1 es la insulina, la tipo 2 hay que disminuir esa insulinoresistencia, para eso existe la dieta, para eso existe el ejercicio y básicamente el fármaco de elección hoy en la dieta tipo 2 es la metformina que mejora esa insulinoresistencia. El tipo 1 no es obeso, el tipo 2 tiene una obesidad o casi siempre tiene aumento de peso. Los dos tienen componentes genéticos y los dos son indicadores, uno de incidencia y otro de prevalencia. Bueno, en definitiva, como para que ustedes tengan un cuadro que resuma todo, para mí es muy importante que entiendan que la diabetes, el problema no es solamente la glucemia, ¿sí? Eso es básico, entender que el problema está en los ácidos grasos, está en los aminoácidos, está en las proteínas, está en los triglicéridos, está en los lípidos, es metabólico, ¿no? Entonces, a nivel de la glucosa, el glucógeno en hígado, a nivel de la proteína, a nivel de los triglicéridos, del tejido adiposo, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Las líneas azules que ustedes ven, estimulada por la insulina y las líneas blancas inhibida por la insulina. O sea que la insulina es mucho más que manejar la glucemia en sangre, ¿no? Este es el concepto que quiero que entiendan. ¿Cuándo sospechamos de una diabetes mellitus? Primero, características clínicas, forma de presentación, el estado nutricional del paciente, estabilidad metabólica y tendencia a la cetosis, evolución del cuadro clínica, la típica sintomatología clínica que a veces se puede dar completa y a veces no, la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la marcada hiperglucemia que existe. Esa es la sospecha clínica, el contexto clínico que va a dar el paciente. Ahora bien, el diagnóstico de diabetes mellitus se hace por laboratorio, ¿sí? Básicamente uno puede sospecharla por la clínica, pero el diagnóstico es del laboratorio. Hay que entender que básicamente el laboratorio tiene que ser en ayuna. Existe lo que se llama una prediabetes y una diabetes. En esa prediabetes, el tipo 2, hay que entender que eso lleva que ya hay algo de insulinoresistencia. Es importante la glucemia en ayuna, es importante la glucemia la prueba oral de tolerancia a la glucosa, es importante la glucosa en plasma casual y aleatoria de los síntomas, que también te puede hacer un síntoma de diabetes, y es muy importante la hemoglobina glicosilada que muestra los 3 meses previos de ese control de la glucemia. ¿Sí? Fíjense cómo una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 puede hacerte un diagnóstico de diabetes. Una glucemia tomada en cualquier momento del día que esté por encima de 200 miligramos por decilitro es una diabetes. Ahora bien, para mí es importante que entiendan el valor de glucemia que hace diabetes más de 126 miligramos por decilitro. Pero bien, el valor normal de la glucemia... Me temo que mi lista de habilidades no incluye eso todavía. El valor normal de la glucemia debería ser menos de 100 o hasta 110 si quieren según alguna bibliografía. Ahora, cuando estamos en un valor intermedio entre los 100 y los 126 o menos de 140 en ayuna, hay que hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Básicamente es lo que va a hacer.
Bueno, sin duda una de las cosas más importantes de entender en diabetes son las complicaciones de la diabetes, que son agudas o complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son propio de la enfermedad, típico del estado hiperglucémico, lo que se llama cetoacidosis diabética o coma cetoacidótico y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico, la cetoacidosis diabética muy de la diabetes tipo 1 y el síndrome hiperosmolar muy de la diabetes tipo 2. Y propias del tratamiento como es la hipoglucemia, ¿no? Cuando el paciente toma medicación de más o no se alimenta correctamente y la hipoglucemia pasa a ser también una complicación aguda de la diabetes mellitus. La cetoacidosis diabética, vamos a tener una clase, cortando esto voy a dar una clase específica, pero bueno, hay hiperglucemia, hay hipercetonemia, hay deshidratación, fundamental, que lo entiendan, ya vamos a explicar cuál es el manejo de la cetoacidosis diabética, si entienden que lo principal que está sucediendo acá es la deshidratación y hay una acidosis metabólica, van a entender cuál es el tratamiento. De la cetoacidosis diabética, bueno, un poco esto, ¿no? Lo que pueden ver, hay muchos que lo desencadenan, estrés, infección, cirugía, aumento de hormonas hiperglucemiantes, no hay insulina y bueno, se desencadena la cetoacidosis diabética. Causas precipitantes, falta de tratamiento insulínico, importante, diría uno más, infecciones graves, otras situaciones que cursan con estrés, infarto, intervención quirúrgica, pancreatitis, embarazo, hay causas desconocidas y el debut de la diabetes tipo 1. Estas son las causas precipitantes de la cetoacidosis diabética. El desorden hidrosalino, la hiperglucemia, ¿sí? el hiperosmolar, aumenta la osmolaridad plasmática. Esto lleva a una deshidratación intracelular y una diuresis osmótica que termina produciéndote mayor deshidratación, ¿sí? Básicamente. Eso disminuye el volumen minuto renal, el volumen minuto cardíaco, el volumen minuto renal, eso te puede llevar un shock, pérdida de electrolitos, todo se empeora mucho más, aumento de urea, aumento de glucosa, catástrofe total. Y el otro tema que es muy importante de entender son las complicaciones crónicas de la diabetes. Todo esto está en los libros, quédense tranquilos, pero básicamente el problema está en los vasos sanguíneos, ¿sí? De pequeño calibre. Entonces guarda con los ojos, ¿sí? El fondo de ojo es parte del examen físico de una diabetes mellitus, la microangiopatía de infartos vasculares o hemorrágico a nivel cerebral, la hipertensión, la ateroesclerosis, con lo cual un infarto de miocárdico, la nefroesclerosis diabética, ¿sí? La glomerulopatía diabética. Siempre me gusta preguntar cuál es el primer signo de daño renal a nivel de la diabetes mellitus, ¿cómo sé? Y ustedes me tienen que responder la microalbuminuria, ¿sí? Apenas apenas se altera la permeabilidad del glomérulo, lo primero que tenemos antes de la orina espuma, antes de la poliuria, es la microalbuminuria a nivel renal, ¿no? Eso marca daño renal a nivel de la diabetes. Bueno, estas son las complicaciones crónicas. Bueno, por ahora esto, digamos, básicamente, estas son algunas fotos de las úlceras digitales, periféricas, úlceras más importantes como ven en ese tobillo, a nivel de la gíngiva, a nivel de las manos. Estos son complicaciones sacadas del libro, ¿no? Súper crónicas. La necrosis, las amputaciones que se van produciendo en los pacientes diabéticos no controlados. Esto se ve, créanme que esto desgraciadamente se ve. Bueno, ahora vamos a subir una clase de cetoacidosis diabético hiperosmolar que me parece fundamental que tengamos claro. Pero bueno, esta es más o menos la clase de diabetes como para que se guíen.